a Alejandro, a Edith, Ernesto, bienvenido Ernesto, la familia Portillo, a Galaxy A01, a Gris de Argentina, a Gustavo, Ernesto que está en California, a Eugenia, Margarita y Verónica. Y sobre todo le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el patriarca Alfredo Pagaza Castillo. Le agradecemos al patriarca su buena voluntad siempre. Hoy lo desperté a las 3 de la mañana para solicitarle su venia, si podíamos hacer un cartel con su foto de guapo, y digo que sí. Entonces, te damos la bienvenida, patriarca. Se me hace muy raro decirle patriarca, crecimos desde niños, ahí nos guardamos nuestras travesuras y nuestras páginas negras, pero bueno, nos compusimos. Bien, pues le paso el tiempo a la que va a conducir o el que va a conducir la conferencia. Y gracias, estimado patriarca, por tu tiempo y bienvenidos, hermanos. Buenas noches. Adelante. Ok, pues buenas noches a todos y a todas. Veo, según parece ser, que conozco a algunos de los que están aquí presentes. Entonces, me da gusto saludarles, aunque no los veo en el video. Yo entiendo, a veces por cuestiones de la tecnología, la velocidad del internet. Efectivamente, Agrícola en la mañana me pedía que platicara algo sobre lo que es esto de las bendiciones patriarcales, el linaje y la importancia de ello, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes, pues, dentro de sus familias, han tenido familiares muy cercanos como patriarcas y han tenido esta oportunidad de conocer o escuchar algunas de las situaciones, aunque, bueno, sabemos que lo que sucede dentro de las bendiciones es algo de una manera privada, sagrada como tal, porque pues así lo debemos de entender, pero no deja de ser algo importante y trascendente en la vida de cada uno. Y más allá de una conferencia como tal, yo quisiera verlo como una charla. La Oye, verdad es que patriarca, no, sí, nos permites, es que nos dormimos, nos permites iniciar con una oración. sí, Vamos a pedirle a Dayana que nos pueda ofrecer la primera oración, por favor. ¿Permite ok. que te presentemos? Entonces le paso el tiempo a la persona que te va a presentar. Adelante. Ok, voy a presentar yo. Ay, perdón. Un minuto. Perdón. Mi cámara no funciona, pero de todas maneras me escuchan bien todos ahí, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. El nombre de nuestro ponente del día de hoy es Alfredo Pagaza Castillo. Él es nacido dentro de la iglesia, tiene ya muchísimos años dentro de la Estaca Lindavista, ha sido obispo, ha sido presidente de Estaca. Parte de su currículum laboral, él ha sido director general de diferentes asociaciones de construcción. También ha supervisado proyectos, es ingeniero civil
y es licenciado en Administración y Gestión de Organizaciones. Actualmente, se encuentra prestando servicio y sirviendo como patriarca. Él ha sido presidente de Quórum de Élderes, líder de Sumos Sacerdotes, presidente de Escuela Dominical, presidente de Hombres Jóvenes, consejero de obispo, miembro de Sumo Consejo, patriarca, consejero de estaca y obrero del templo. Él tiene 2 hijos y es miembro de la iglesia, como dijimos, de muchos años. Él viene de una familia pionera y pues el tiempo es suyo. Hermanos, les recordamos que mientras esté nuestro ponente, vamos a mantener nuestros micrófonos apagados y posteriormente recurriremos a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Y si el ponente, su dinámica es que podamos interactuar mientras él está hablando, será la dinámica. Adelante. Ok, muchas gracias, Yatzil. Bueno, estaba comentando antes de iniciar con la oración, que realmente yo no lo vería esto como una conferencia como tal, sino más bien como una reunión donde a lo mejor quitaríamos algunas dudas en cuanto a lo que es una bendición patriarcal, lo que es y lo que no es, y más allá es aportar algo de lo que hemos escuchado durante algunos años. Entonces, quisiera, y esto para irnos ya directamente, hacer algunas acotaciones. Alguien que quisiera comentar qué es lo que sabe de lo que es una bendición patriarcal, o les pregunto conforme No, conozca. perdón. Bueno, yo tengo entendido que es una guía espiritual para poder llevar a cabo nuestras vidas y donde nos dicen de qué linaje venimos. Efectivamente, así es, hermana. Realmente cuando yo platico con los hermanos, porque aunque no es una pauta como tal, siempre una semana antes de dar la bendición patriarcal me gusta platicar con los hermanos o con las hermanas. Y no es porque yo quisiera conocerles, porque uno de los principios es que a diferencia de cualquier otra bendición del sacerdocio, la bendición patriarcal viene directamente del Padre Celestial, bueno, en este caso de Cristo. Y entonces, por lo mismo, no es necesario conocerles, porque el que nos conoce desde el mundo preterrenal es el Señor. Entonces sabe qué necesidades y qué bendiciones nos puede otorgar. Pero siempre me reúno un poco para conectar el espíritu personal con el de ellos. Y eso es, básicamente es esto, pero sí, yo les llego a preguntar esta parte. Les digo que la bendición patriarcal, si la pudiéramos dividir en 4 grandes rubros, es uno, lo que mencionaba la hermana, contiene nuestro linaje, que esa es una parte de lo más importante. Más adelante vamos a explicar por qué es tan importante conocer nuestro linaje. Segundo, lo que mencionaba son las bendiciones o las promesas que el Señor tiene reservadas de manera personal o particular para nosotros. Tercero, y basándonos en lo que comentaba que el Señor nos conoce desde el mundo terrenal, pues sabe de nuestras capacidades, pero también sabe de cuáles son nuestros desafíos por los cuales venimos a esta tierra. Por lo tanto, en la bendición vienen algunas advertencias, o sea, algunas situaciones en las que debemos de poner principal atención. Y cuarta, que es lo que yo conozco como el jalón de orejas, pues también el Señor sabe en qué cosas estamos fallando o podemos estar un poco débiles. Entonces viene la pequeña llamada de atención de dónde debemos de cambiar, dónde debemos de mejorar en nuestras vidas. Entonces la bendición patriarcal contiene estos 4 grandes rubros que debemos de prestarle muchísima atención al respecto. Ya entrando en esta situación, la bendición patriarcal no es como algunas veces, y ya me pasó en una ocasión con una joven, pues es el leerles el futuro, qué es lo que va a suceder en el futuro inmediato o a largo plazo, sino realmente
es ver el panorama, es el ver lo que puede suceder o lo que somos capaces de hacer en nuestra vida. Voy a mandarle a Agricol un texto es un libro que no son muchas páginas, sobre la visión de lo que es una bendición patriarcal. Es una edición de hace 1 año o 2 años, editada por Deseret Book, está en español, bueno, traducida al español, y este es un planteamiento importante, aunque ha habido muchos discursos sobre, si ustedes entran a las páginas de la iglesia, van a encontrar muchos discursos donde se habla sobre lo que es una bendición patriarcal, o discursos hablando sobre la bendición patriarcal. El presidente Monson, hace cerca de 20 años, mencionaba en una conferencia general que la bendición patriarcal viene siendo como nuestra leona personal, y de hecho es así, es una guía que se va a dar, pero siempre igual que con la leona de Leí y su familia, con base en nuestra obediencia. Todas las promesas y todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros está basado única y exclusivamente en nuestra obediencia. Si nosotros no cumplimos, si nosotros no somos obedientes a los mandamientos del Señor, indudablemente esas promesas pues quedan limitadas. Y sabemos que ese es uno de los principios que tenemos dentro de la iglesia, que todos hemos sido preordenados para algunas funciones o cuestiones particulares en esta tierra. No somos predestinados. La predestinación no está considerada dentro de la iglesia, dentro del plan del Señor. Y todo depende de lo que nosotros hagamos. Entonces, eso es algo importante. Y voy a empezar a desglosar un poco de lo que es la bendición. Como bien mencionábamos hace un momento, el primer gran rubro que tiene las bendiciones patriarcales es donde se menciona a cuál de las tribus pertenecemos. Sabemos que venimos de Abraham, de Isaac, de Jacob, que dice la escritura que en una lucha con un ángel cambia su nombre al de Israel, y por eso son las 12 tribus de Israel. Él tiene 12 hijos, bueno, y una hija que era Dina, y de ahí provienen todas las tribus. Ahora, el año pasado que estuvimos cursando en Ven Sígueme el Antiguo Testamento, sabemos bien que se divide en algún momento, llegan a dividirse el reino de Israel el reino en 2 partes, el del norte y el del sur. En el norte se van las 10 tribus, en el sur quedan 2 tribus propiamente, la de José y la de Judá. Y con las invasiones, las conquistas y todo esto, pues las 10 tribus del norte son cautivas y llevadas lejos. Las del sur quedan, que son las que propiamente reconocemos en la actualidad. Cada una de ellas, cuando Israel bendice a sus hijos, les da una asignación, una responsabilidad, y conociéndolos sobre cuáles son las bendiciones que podrían recibir y reconociendo cuáles eran parte de sus talentos. Esto, siendo una bendición patriarcal, como entendemos, como padres, se da desde la época de Adán a sus hijos, y de sus hijos a sus hijos, y así hasta llegar a la época de Abraham. Sabemos que los familiares, los padres de Abraham, estaban un poco alejados ya de los principios que habían sido enseñados, pero él retoma toda esta situación de las bendiciones patriarcales, de tal manera que él le da su bendición. ¿Alguien recuerda cuáles eran los nombres de los hijos de Abraham? Isaac, Ismael. Ajá, exactamente. Era Isaac e Ismael. Y aquí es donde surge toda la problemática que vivimos todavía en la actualidad. De Ismael descienden todos los pueblos árabes,
ellos reclaman todo este territorio que actualmente está ocupado por el pueblo de Israel, toda esta franja de Cisjordania y Siria y todo esto, porque ellos, dentro de las bendiciones que Abraham les da a su hijo, él le dice que estas tierras serán para él, pero ellos reclaman diciendo que el hijo al quien le dio estas bendiciones a Ismael, nosotros sabemos que se los dio a su hijo Isaac. Pero bueno, esa es una problemática que hasta la fecha, estas guerras que se han dado y que se siguen dando en la actualidad, es por estos territorios desde hace algunos miles de años. Entonces, como mencionaban, Isaac de la misma manera tiene un par de hijos, a los cuales también se les da una bendición patriarcal. ¿Quién recuerda quiénes eran estos hijos? Esaú y Jacob. Esaú y Jacob, efectivamente. Y nos podría decir la maestra Valderas. Hola, hermano, mucho gusto. Mucho gusto. Alguien que vivió con un patriarca, ¿verdad? Sí, De los primeros, el patriarca Valderas. ¿Nos puede hacer un resumen muy rápido, maestra, de esa historia de lo que pasó con Jacob y Esaú? sí, maestro, cuando nacieron los niños, ¿verdad? Nació Esaú primero y tenía tomado el calcañar a Jacob, ¿verdad? Desde allí, porque luchaban en el vientre de Rebeca. Cuando el Señor le dijo, 2 naciones hay están en tu vientre. Entonces, Rebeca favorecía mucho a Jacob y entonces como Esaú era el primogénito, pues Isaac lo quería mucho, ¿verdad? Entonces, Esaú era cazador, ¿verdad? Pero Jacob era una persona allegada a la casa, le gustaba hacer sus guisos, ¿verdad? Entonces, una vez cuando venía Esaú de la casa, venía muy hambriento, venía muy cansado, y Jacob había hecho un guisado muy sabroso, un guisado rojo, ¿verdad? Dice lentejas. Y entonces Esaú le pidió. Entonces Jacob le dijo, ok, sí te doy, pero quiero que me vendas, que me des tu primogenitura. Y entonces Esaú no, pues, no le hizo mucho caso a eso, ¿verdad? Le dijo, pues, ¿qué me puede hacer la primogenitura? Yo tengo hambre, estoy cansado, sí, dame, sí te la doy, ¿verdad? En las escrituras dice que se vendió la primogenitura. Entonces ahí empezó todo, maestro, de que, y Rebeca estaba escuchando todo eso, ella supo lo que pasó con Esaú. Entonces, cuando fueron las bendiciones patriarcales de Isaac ya casi no veía. Entonces, iba a dar sus bendiciones patriarcales, le dijo a Esaú, ¿verdad? Voy a darle la bendición patriarcal, por favor, prepárame algo y ven, hijo, aquí te toca la bendición de primogénito. Y entonces, pero Rebeca estaba escuchando y le dijo a Jacob todo, le dije, tú la mereces, porque yo escuché que a ti te vendió la primogenitura. Te voy a ayudar y te voy a hacer este guiso, lo que le gusta a tu papá. Y le dijo Jacob, pero mi papá me va a tocar y yo soy lampiño y Esaú es velludo. Entonces le pusieron pelito de oveja, ¿verdad? De animalitos en los brazos de Jacob. Y así pasó, ¿verdad? Entonces entró Jacob y entonces le dije, ¿quién es? Soy Esaú, tu primogénito. A ver, pasa para tocarte y olerte y todo. Y a comer juntos, comieron juntos, vio que era velludo, ¿verdad? Y comieron juntos y les dio la bendición patriarcal mayor a Jacob. Y luego viene Esaú y le dijo Isaac, ya di la bendición. ¿Quién vino a robarte esta bendición? ¿Quién vino? Y desde allí empezó el odio de Esaú a Jacob, que lo quería matar, y fue cuando Jacob se fue con el tío Labán, el hermano de Rebeca. Más o menos. No, sí estuvo perfecto, estuvo bien el resumen. Gracias, maestra. Pero aquí vemos de ese coraje que tenía Esaú hacia Jacob, no tanto por el hecho, bueno, sí la primogenitura, pero por las bendiciones que estaba perdiendo, ¿no? O sea, a veces, sin querer, en nuestras acciones en la vida, llegamos a perder
las bendiciones que tenemos reservadas por algunas malas decisiones. A veces cambiamos las bendiciones por un plato de lentejas. Y eso es parte de lo que nos debería de poner mayor atención. El Señor tiene muchas promesas y todo esto está reservado, como mencionaba hace un momento, a la obediencia que tengamos. Y bueno, continuando con esto, sabemos que Jacob se lleva la mayoría de las promesas. Digo, de qué manera son que cambia después el nombre a Israel y de ahí pues venimos todos como tal. Como bien mencionaba hace un rato yo, este, él tiene varios hijos, entre ellos está Rubén, Simeón, Leví, Judá y todos los que conocemos que la mayoría se va al norte, como les comentaba hace un momento, se va con los reinos del norte y bueno, pues son llevados cautivos. En la actualidad, y yendo con la cuestión de los linajes, la gran mayoría de los hermanos a los que se les da la bendición patriarcal, eh, todos o son de la tribu de Efraín o de Manasés. ¿Por qué? Porque José, el vendido en Egipto, tuvo dos hijos que fueron adoptados por, por Israel, y entonces no mencionamos nunca pues que tú perteneces a la tribu de José, sino ya será de Efraín o de Manasés o de la tribu de Judá. Estas son realmente las tribus a las que la mayoría de los hermanos en la actualidad pertenecen. Yo no conozco realmente si hubiera alguno, porque a veces hay leyendas urbanas, y yo les digo leyendas urbanas mormonas, de que no, porque ya encontraron en tal lado ya un hermano que es de la tribu de quién sabe qué, se le dio su bendición. Hasta ahora yo no lo conozco, pero eso no quiere decir que no exista, ¿no? Seguramente sí los tienen y sí han sucedido en alguna parte, pero sabemos que es parte de estas 10 tribus de Israel perdidas. En nuestros artículos de fe se hace la mención de ellos, entonces ya no estarían tan perdidas las 10 tribus. ¿Alguien tiene duda en cuanto a esta parte porque van surgiendo dudas durante años, en cuanto a esta parte de cómo surge o cómo se dan la asignación de la pertenencia o del linaje? La Yo tengo hermana, una pregunta. sí, hermana. Hermano, yo tenía la pregunta, bueno, generalmente muchas veces se centran en la parte de las bendiciones que tenemos todos en común, que es las de Abraham, Isaac y Jacob. Pero ¿por qué Dios nos daría bendiciones y responsabilidades diferentes, ¿no? De que algunos son de Efraín, otros de Manasés, otros de Leví o de Judá. ¿Por qué será que hay gente que tiene como responsabilidades diferentes o bendiciones diferentes? Ok, bueno, recordemos que dentro del reino de Dios hay un principio de justicia y que con base en nuestra vida preterrenal, lo que hicimos o dejamos de hacer, en lo que avanzamos, entonces, y lo que logramos aprender y desarrollar en el mundo preterrenal, entonces el Señor no es nada obra de casualidad. Cuando llegamos a esta tierra, el Señor ya sabía qué tantas ganas le echamos, entre comillas, en el mundo preterrenal, en la guerra en los cielos, bueno, en la batalla en los cielos, porque pues, la guerra continúa. Con base en eso, nosotros pertenecemos a alguna de las tribus y con base en el trabajo que realizamos en el mundo preterrenal. O sea, ¿por qué es diferente? Bueno, porque nuestras habilidades, nuestro entusiasmo para defender la obra se dio de manera diferente en el mundo preterrenal y así se maneja todo. Hay quien dice, bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede aquello? Bueno, es que realmente, ok, estoy leyendo ahí un detalle. Algunas de las situaciones, casi todo lo que vivimos, es basado en lo que hicimos antes.
igual de la misma manera, en la asignación en los reinos donde vamos a estar al final, pues va a ser con base en todo este trayecto de mundo preterrenal, lo que vimos en esta tierra, en el milenio, lo que va a suceder después del milenio y bueno, durante el juicio estamos asignados. Entonces, todo está basado en nuestro trabajo y en lo que hacemos o dejamos de hacer. Leo aquí que hace un comentario el hermano Ordaz de que un compañero de CCM pertenecía a la tribu de Dan. Entonces, bueno, pues es algo especial, indudablemente, aunque ustedes, ¿quién piensan que tenga la mayor responsabilidad de todas las tribus en esta época? No escuché. Hasta ahorita Efraín. Efraín, exactamente, hermano Castro. Efraín, igual, Shared Ordaz. Efraín es el que tiene el principal trabajo que hacer dentro de las bendiciones y su trabajo principal, y lo hemos escuchado en las últimas conferencias, y de hecho el presidente Nelson lo menciona mucho, ¿no? Que tenemos que trabajar fuertemente en la reunión de Israel, en la congregación, en ambos lados del velo. Quiere decir que tanto a los que están aquí como allá, y la responsabilidad mayor la tiene efectivamente quienes pertenecen a la tribu de Efraín, auxiliados fuertemente por todos los que pertenecen a la tribu de Manasés. La cabeza indudablemente es Efraín, pero lo tienen que desarrollar todos los que, o ayudarle todos los que pertenecen a la tribu de Manasés. Es nuestra responsabilidad. Tengo aquí en el chat. ¿Qué preguntas? Me está costando el hermano Pelé principal, de acuerdo con el gran Richard, es interpretar y revelarnos mediante la inspiración todopoderosa el motivo por el que estamos aquí. Efectivamente. También nos dio este dato el hermano del... ¿cuál es la responsabilidad de la tribu de Judá? Bueno, dentro de las responsabilidades que tiene la tribu de Judá, la principal, bueno, pues ya la tuvieron que era dentro de ellos tener a Cristo. Sabemos que Cristo pertenecía a la tribu de Judá, que es el símbolo, la insignia es el león, pero su parte de trabajo ya nada más es apoyar el recogimiento de Israel. Ya no tienen ahorita algo preponderante, sino básicamente servirán como apoyo a la tribu de Efraín en cuanto al recogimiento de Israel. Ya la parte principal, bueno, pues ya la dejaron de tener de algún momento, cuando ya no aceptaron a Cristo, ¿no? El pueblo hebreo en general, pero quienes pertenecen a ellos. ¿Alguna duda más en cuanto a la parte de los linajes? Bueno. Sí, yo tengo una pregunta, patriarca. Sí, diga. Usted acaba de mencionar, y creo que es lo que más se menciona en cuanto al linaje de Jacob, pero también el de Ismael. Poco sabemos y poco se comenta en cuanto a los otros 6 hijos que tuvo Abraham. Pienso yo que con la tercera esposa, ¿no? Cetura. Y el único que, digamos, se puede mencionar por medio de las escrituras es Madián. La conecta uno con Jetro, el sacerdote madianita, el cual le da el sacerdocio a su yerno Moisés. Así es. Mi pregunta no es dónde están, qué es lo que es su responsabilidad, pero debido a que no hay mucho de qué podría usted comentarnos en cuanto a ellos. Bueno, recordemos que cuando, yéndome más hacia atrás,
Noé con sus 3 hijos y sus esposas correspondientes, cada uno de ellos igual, la esposa de Noé, después del diluvio, llegan en el barco y quedan atorados ahí en el monte Ararat y ya bajan. Están los 3 hijos, Sam, Cam, Sem y Jafet, y cada uno de ellos va a diferentes partes del planeta en aquel momento, para habitarlo y empezarlo a hacer lo que sea. Nosotros sabemos que la historia de la Biblia inicia en América, o sea, el jardín del Edén, pues estaba aquí en América, ahí en lo que conocemos como Adán on the Man, que es cerca de donde será la segunda venida de Cristo. Se suben en la barca esta y bueno, ya descienden en la parte del Medio Oriente. Siendo Cam esposo de Egiptus, de ahí viene el color de la piel de los que se van hacia el África y bueno, completan toda esta parte. Jafet se va con todos los que son gentiles, bueno, de ahí descienden, perdón, todos los gentiles, y Sem y su familia, bueno, pues es de donde desciende directamente Abraham. Desde ahí ya es un pueblo escogido, porque él hace la promesa, el Señor, por eso hablamos del juramento o de la promesa abrahámica y todos sus descendientes. Realmente los familiares y todos los que descienden de Abraham tienen promesas que cumplir, bueno, se les va a cumplir con base en la obediencia a las leyes que tengan. El problema es que, pues ellos, la gran mayoría, como fue el caso de toda la familia de Abraham, se alejaron de la iglesia, empezaron a juntarse con todos estos pueblos paganos y se les hacía mucho más fácil adorar estos dioses paganos. Entonces, ¿dónde están? Bueno, pues indudablemente, exactamente no lo conocemos. Igual que las 10 tribus perdidas de Israel, se especula también mucho en dónde andarán. Hay algunos, como ahorita mencionaba el hermano Ordaz de un compañero en CCM que pertenecía a la tribu de Dan, pero en cuanto a lo demás, no hay mucha información. Y cuando no son declaraciones oficiales de la iglesia, cuesta mucho, sí, podemos escuchar muchos comentarios, pero al no ser una declaración oficial de la iglesia, pues preferimos no entrar en el terreno de la especulación y sabemos que pues los únicos que pueden declarar oficialmente pues, son los apóstoles y la presidencia de la iglesia, ¿no? O sea, como tal, no hay nada escrito ni en los discursos de las conferencias, entonces por eso no habría mucho comentario que hacer ahí, hermano Castro, porque no sabemos exactamente dónde están o qué estén haciendo todos estos descendientes. La esposa del hermano del presidente Nelson dijo que vio a gente de todas las tribus. Oh, eso es interesante. No habría que ver la cita, cómo ella pudo saber que era de todas las tribus los que estaban ahí, ¿no? Esa es parte de lo que yo también desde niño, hace un momento decían que tenía yo muchos años, pues sí, desde que nací, tengo 61 años ahorita, entonces pues sí, he escuchado que hacia el norte, que allá se los llevaron y que en estas tribus allá en Ucrania, en Rusia, que los mismos mongoles que están allá, todas estas partes, esas eran parte de las tribus de Israel. La verdad es que hasta ahorita no lo sé. Buenas noches, Patricia. Gracias por su respuesta. Ok. Que si conforme a nuestro linaje tenemos algún tipo de personalidad o temperamento. Bueno, es que no podemos hablar de la personalidad o del temperamento dependiendo de que todos los descendientes de Efraín o que tuvieran la misma personalidad o el mismo temperamento. Lo que sí es que recordemos que son los que de alguna manera han estado más apegados desde el mundo preterrenal al Señor. O sea,
si Él les ha dado esta posibilidad o esta responsabilidad, es que son gentes o personas que tienen ciertas cualidades. Yo pertenezco a la tribu de Manasés, pero mis dos hijos son de la tribu de Efraín. Esta es otra de las situaciones, aun cuando las tribus estaban ubicadas alrededor del tabernáculo, es donde se iban poniendo, y entre ellos seguían como tradición el no combinarse entre tribus, o sea, querían o no querían combinarse para manejar este tipo de bendiciones muy puras. Pues eso no les quitaba nada digo, no les quitaba la idea de que de repente tal vez se podían enamorar, aunque recordamos que todo esto estoy leyendo aquí datos. Es que interesante, la hermana Wendy Nelson habla sobre la experiencia. Es un buen dato que nos está dando ahí el hermano Pelé. Que dice que en este devocional, esa cita no la había yo visto, pero la voy a tomar porque me parece muy interesante. Ahí en el chat nos están dando el dato donde dice que la hermana Wendy Nelson habla sobre su experiencia al conocer miembros de las 12 tribus de Israel en el devocional mundial para jóvenes, 3 de junio del 2018, se hace 3 años y medio. 11 de las 12 tribus de Israel se presentaron en una reunión en Moscú, Rusia, menos la de Levi, y poco después la hermana Nelson conoció a un misionero de tiempo completo que era de la tribu. Interesante información. Hermana Eugenia levantó la mano. ¿Quiere comentar algo? Sí, exactamente lo que estaban diciendo. La hermana Wendy estaba en una conferencia y preguntó, o sea, de qué tribus eran y se fueron levantando y le faltaban de 2 tribus y fueron a dar otra plática y ahí salieron las otras 2 tribus y ella dijo que, o sea, que qué maravilloso que se estaban ya reuniendo todas las tribus. Ok, Exactamente, así con lo que dijeron los hermanos, fue sí, en un discurso, creo que fue una leona o algo así donde lo leí. ok. Sí, pero aquí viene Gracias, gracias. gracias. Sí, está en YouTube, que seguramente te lo voy a ver al terminar esto. Y el que también nos comparte el hermano Ordaz sobre los jóvenes formar parte del batallón. Es interesante esta información. Yo la verdad es que, siendo sincero, no sabía de esto. Sí había escuchado que se había visto y bueno, desde hace años, como les mencionaba, se había mencionado que valga la redundancia, que muchos de las tribus habían sido llevados cautivas al norte y bueno, pues al norte de lo que era el Medio Oriente, pues ahí nos queda Rusia y Mongolia y todos estos países de la Europa del Este que durante años han estado muy cerrados y que ahora se han abierto y seguramente pues ahí los patriarcas han dado esta posibilidad, ¿no? Hasta ahorita yo no he dado una bendición donde aparezca alguien, pero bueno, debemos de entender que nosotros al venir de la gran mayoría de Ley y sus hijos, y sabemos que Ley cuando van por las planchas, Nef y sus hermanos, las planchas de Labán, dicen que ahí es donde se dan cuenta que vienen de José. Entonces, bueno, pues la gran mayoría podemos ver que venimos de Efraín o Manasés por esta situación, pero seguramente por alguna situación, pues habrá quienes en su linaje tengan parte europea que sea fuertemente de algún otro linaje, pero siempre el de Efraín y Manasés, pues será más fuerte que cualquier otro. Digo, no es que tengamos sangre, como ahora que hacen estos estudios de ADN, de pertenencia de ADN, y de repente pues, sabemos que tenemos un 2% de africanos y un 3% de cierta parte de Europa, pero nuestra gran parte de ADN pues, pertenece aquí a América, a las tribus originarias. Y eso es algo importante.
el linaje no se basa en nuestra sangre, sino en la pertenencia a ciertas características. Por eso, hijos en la misma familia pueden pertenecer a diferentes linajes por estas combinaciones y por lo que mencionaba hace un momento, dependiendo de lo que trabajamos en el mundo preterrenal. Nosotros nacimos en México, o bueno, yo espero que todos los que estamos aquí, la gran mayoría nació en México o cerca de México, es por una bendición que ganamos en el mundo preterrenal. Eso es un hecho. Bueno, el patriarca no es un llamamiento como tal, es una ordenación y es una asignación. Uno es ordenado y es apartado, no es un llamamiento el del patriarca. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque, como sabemos, y dentro de nuestras tradiciones a veces que tomamos, a los patriarcas se les dice, como hace un momento, y así fue la presentación que se hizo hace unos minutos, se referían a mí como el patriarca Pagasa. Bueno, en una capacitación, porque además es muy poca la información que hay para los patriarcas, de hecho yo creo que no son más de 20 hojas que se nos da. El presidente Nelson, en la capacitación que se dio en el 2015 sobre los patriarcas, les voy a leer literalmente lo que fue una reunión de capacitación. Si ustedes, a ver si se alcanzan a ver estas. Se acordarán que por esos años, 2013, 14, 15, se empezaron a hablar muchas reuniones de capacitación de líderes. Esta que fue para los patriarcas, de hecho, este es material reservado únicamente para, dice, es bueno lo que dice, que ninguna parte puede ser reproducida, guardada en un sistema de recuperación, tal. Dice, lo que dice aquí es confidencial y no debe darse a otras personas, ni dejarlo donde se pueda leer o copiar. Entonces, y fíjense qué interesante quiénes son los que estuvieron ahí presentes, quienes dieron esta capacitación. Dice, el oficio de patriarca fue por el presidente Boy Capac. Después, los deberes del presidente destaca y de los patriarcas por el elder Russell M. Nelson. Las bendiciones patriarcales por el elder Darlene H. Oaks y mensaje de los patriarcas por el presidente Gordon B. Hincks. O sea, no había mucho, o sea, gente muy preparada. Pero déjenme leerles, Oye, hermana, disculpe que lo Sí. interrumpa. Yo tengo Sí. entendido que los patriarcas es un oficio del sacerdocio, ¿verdad? Del sacerdocio de Melquisedec. Así es, así es. Ujú. Y aprovechando nada más para una pregunta. Cuando en nuestros artículos de fe mencionamos que nuestra iglesia está o es tal como la iglesia primitiva, formada por, y a ver, ahí está Héctor González, o ya se desconectó, o nomás lo dejó. Aquí estoy, patriarca. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Pregunta de la primaria, a ver si es cierto. Ya pasé hace muchos años por ahí y se olvida. No se olvida, los artículos de fe no se olviden, ¿eh? ¿Qué dice nuestro? Y si no, pues ahí saca el tumbaburros. ¿Qué dice el artículo de fe relacionado a la iglesia primitiva? Sí, a ver, déjame que Yo me lo sé de memoria, No, A espera, ver, espera. Yancy. pero no voy a dejar que Héctor responda. Artículo número 6. Ya te dijeron, ya te ayudaron, Héctor. Creemos, espera. Ahí va. Creemos en la misma organización que existió en la iglesia primitiva. Esto es, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangélicos, etcétera.
Ujú. ¿Y por qué no menciona a los patriarcas? No se imagina. Sí, A ver, la maestra Valderas ya quería contestar. Son los evangelistas. Así es. José Smith menciona que los patriarcas son los evangelistas que se mencionan aquí. ¿Qué es la función del evangelista? Bueno, lo conocemos en general, pero efectivamente dentro del sacerdocio, esto tomando lo que mencionaba hace un momento la hermana, no es un llamamiento, sino es un oficio, y cuando se refiere uno al patriarca es el evangelista, ¿no? Como tal. Bueno, voy a continuar con lo que mencionaba de la capacitación que se dio, y esto lo dijo el elder Russell M. Nelson, porque todavía no era presidente de la iglesia, en la tercera columna, y dice así: a ver ustedes qué opinan. El presidente destaca y las demás personas deben dirigirse al patriarca llamándolo hermano en lugar de utilizar el título de patriarca. ¿Qué quiere decir aquí? O nadie, o se los vuelvo a leer. Lo voy a volver a leer, dice así. Esto lo dijo el presidente Nelson en la capacitación. El presidente destaca y las demás personas deben dirigirse al patriarca llamándolo hermano en lugar de utilizar el título de patriarca. ¿Qué nos quiere decir? Pues que Pues no ahí es. él está Ay, perdón. diciendo ¿Alguien iba a que hablar? no necesita, bueno, no sé si sea por la razón del el llamamiento o el nombramiento que se le da como patriarca, que al final de cuentas, pues es un hermano más en la iglesia, como lo somos los élderes, los presidentes de estaca, obispos o así. Entonces, yo siento que es una parte, bueno, déjame decirte lo que yo viví. Una ocasión, hablando con un grupo de misioneros, les decía yo que entraba en discusión que si oyen hablar a alguien a un expresidente de estaca, no le puedes decir presidente o presidente del quórum de élderes, porque eso ya fue relevado y entonces ya queda en eso. Yo no sé si en el caso sea lo mismo con el patriarca, pero pues uno ha estado acostumbrado a hablar de siempre por patriarca. Entonces, yo no sé si también no sea bueno repetir el nombre como, como repetir el nombre de Dios en vano. No sé si sea por ahí, ¿verdad? Pero yo lo digo por respeto. Ahorita te decía, Agrica, que es difícil hablarte de patriarca, y es cierto, cuando yo lo escuché, dije, bueno, pues ahora le vuelvo a tener que hablar de usted, o de tú, o como patriarca, o como Alfredo. Pues total, yo también me encuentro en ese dilema. Mira, bueno, y en general, a diferencia de cuando a uno ya no está en obispo como funciones, uno sigue conservando el oficio de obispo, o sea, los oficios no desaparecen al ser relevado. Un presidente destaca, bueno, pues cuando somos relevados como presidentes, pues ya no seguimos, ya no se nos debe estar diciendo como presidente. Claro, a veces se queda la costumbre porque así se conoció. Digo, hay varios hermanos que todavía me dicen obispo, me dicen presidente, y pues ya tiene muchos años de todo ello, ¿no? Pero ya se queda por la costumbre. Pero, pero aquí estábamos hablando de una situación de un patriarca que está siendo ordenado y está en funciones, o sea, no está fuera de. Después de haber leído yo varias veces estas capacitación y después otra que viene, es un librito de 15 hojitas, logré entender algo que no había podido comprender, porque esto que se llama
información y sugerencias para patriarcas. Ya hace rato les mencionaba yo de las leyendas urbanas mormonas. Y para que comprendamos esto, siempre, yo pensé que el patriarca, antes de dar una bendición patriarcal, debería de estar en ayuno. Siempre lo pensé así. Pues digo, pero pues, si de repente tiene que dar en una semana 4 bendiciones en diferentes días, yo pensaba, pues pobre patriarca, se la va a pasar sin comer mucho tiempo. Te dice, en el manual dicen, no es necesario que usted esté en ayuno para dar una bendición patriarcal, porque, y hasta lo tengo subrayado en 20 colores, aquí dice, dado que el patriarca debe de ser digno en todo momento de recibir impresiones del Espíritu Santo, no debiera ser necesario que ayune cada vez antes de dar una bendición patriarcal. Y ahí sí sentí que, ¡pum!, me daban un golpe bien fuerte. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar viviendo de una manera diferente, y la verdad es que sí fue un cambio, aún con toda la vida viviéndola dentro de la iglesia, pues tratar de ser no perfecto, porque eso ya está un poco difícil, pero entendí este concepto y por qué al patriarca se le debe decir, bueno, el hermano X es el patriarca de la estaca, pero no decirle patriarca López, patriarca García. ¿Por qué? Porque dentro de todo lo que leo es que el patriarca debe ser la persona más humilde dentro de toda la iglesia. Y a querer o no, el que te digan patriarca, presidente, obispo, por nuestra naturaleza humana, nos hace sentirnos un poquito arriba de los demás. Y no debe de ser. O sea, bien lo decías, al final de cuentas, y por eso es el templo tan bonito, porque todos llegamos de blanco y todos somos hermanos allá adentro, ¿no? No hay colores de ropa, ni marcas, ni nada de esto. Entonces, cuando ustedes vean al patriarca, y a mí me ha costado trabajo con los hermanos de mi barrio, porque pues, al final de cuentas yo no pertenezco ni al quórum de Elders ya. Dice aquí al principio de los manuales, dice que es el llamamiento más solitario. Dice, si usted ha estado acostumbrado a tener mucha gente y trabajar, pues es un llamamiento realmente solitario, pero sí hablé yo con los hermanos en el chat que tenemos ahí del grupo del Quórum de Líderes, diciéndoles que, pues conforme a las instrucciones del presidente Nelson, se deberían de referir a mí como el hermano Pagasa. Entonces, visto todo esto, soy el hermano Pagasa, no soy el patriarca Pagasa. Así es la instrucción del presidente Nelson, y si nos ponemos a reflexionar mucho en el fondo de todo esto, lo vamos a poder entender bien. Otro de los conceptos, y ahorita regreso a lo de las bendiciones, a veces al patriarca consideramos pues que es una persona ya de canas, bueno, aunque no tengo muchas, pero es alguien con mucha experiencia y seguramente pues él recibe revelación especial y sí se recibe una revelación, pero específicamente para los hermanos. Y hay una instrucción, dice, si los miembros acuden al patriarca a pedirle consejo con respecto a asuntos que no atañan a la bendición patriarcal, él debe indicarles que acudan al obispo o al líder del quórum de ellos. Entonces, el patriarca les va a aconsejar como hombre, pero ustedes deben de acudir a su obispo o al presidente del quórum de élderes, con quienes tienen que acudir. Y es algo que también a veces cuesta trabajo que los hermanos puedan comprender. Bueno, pues si es el patriarca, pues seguramente tiene muy buen consejo, y puede ser que no es que vayamos a mal aconsejar, pero recordemos que el Señor en su iglesia es una iglesia de orden, y a mí no me va a revelar nada para los hermanos que me pidan consejo que no debería de revelarle a su obispo. Es el orden correcto de las cosas. Entonces, todas estas costumbres que a veces tenemos, como bien decía Héctor, pues nos seguimos hablando como amigos, con el respeto del llamamiento que pueda hacer. Digo, indudablemente, pues ya no podemos jugar a las quemadas ni a darnos un golpe más fuerte del que aguantemos, pero soy el hermano Pagasa, y los patriarcas de sus estacas a las que ustedes pertenecen,
debe de referirse como hermano, porque es una instrucción del presidente Nelson y es actual, o sea, no es algo nuevo, pero yo sé que cuesta trabajo, o sea, así me sigo refiriendo. A mí me cuesta trabajo referirme a algunos patriarcas que conozco y me refiero a ellos así, pero bueno, es algo en lo que tendremos que trabajar y este es el sentido que tiene. Y me regreso. ¿Hay duda en cuanto a esta parte? ¿No? Es que no veo si tengan dedos levantados. Ah, Yo tengo una pregunta, de hecho la escribí en el chat. sí. ¿Qué pasa si lo que se escribió en mi bendición patriarcal es diferente de lo que se dijo en la oración? Bueno, no debiera de ser diferente, hermano. O sea, no debería de ser diferente. Digo, a lo mejor puede ser que a la hora de la redacción, porque eso me sucede, a veces uno comete muchas muletillas a la hora de estar dando la bendición patriarcal y bueno, no debieron uno transcribirlas tal cual, o sea, de repente repito dos palabras, o sea, ahorita que estoy hablando con ustedes, pues de repente dije algunas palabras que no están bien dichas a la hora de que ya uno las transcribe y dice, oye, pues estaría muy fea la redacción, ¿no? Es que sí, bueno, yo recuerdo que en mi bendición patriarcal sí dijeron algunas cosas que a mí me impactaron mucho. Y ya que me dieron pues llegó el patriarca a mi barrio, me dio la cartita, la Sí, bendición, sí. y no venían. Y eso me sacó mucho de onda. Bueno, a veces llega a suceder. Les voy a platicar una experiencia que, bueno, yo no la viví, pero me la platicó un hermano de que había recibido una situación. Su hija, antes de salir a la misión, le dieron su bendición patriarcal. Ella fue a un país de Europa, aunque ellos son de aquí, de Lindavista. Y pues empezó ella a sufrir mucho algunas situaciones allá y decidió pues ya regresarse, ¿no? Entonces él dijo, bueno, ¿cómo puedo fortalecer a mi hija? Acercándole su bendición patriarcal. Entonces, en ese inter, ella se había ido, el patriarca anterior había fallecido, el patriarca que había sido llamado, le dijeron, pues no, es que no aparece el archivo, no aparece el archivo, pero dice, ya apareció, y le dio una bendición, bueno, le mandó la bendición a la hermana, y ya eso le hizo a ella que se fortaleciera de tal manera, porque era la bendición que ella había recibido, que se quedó, terminó muy bien su misión, regresó, ya se casó, o sea, estaba feliz. Pero en corto él me confesó, ¿sabe qué? Después se encontraron en la grabación esa bendición y sí había algunas palabras diferentes a las que le habían dado, pero gracias a eso, en la bendición, esa bendición que se le mandó cambió la actitud de mi hija hacia quedarse o no quedarse en la misión. Las bendiciones patriarcales se dan en un momento para situaciones muy especiales. No necesariamente se van a cumplir en esta vida, sino van a continuar durante el milenio. Recordemos que las bendiciones patriarcales no se acaban cuando partimos de esta tierra. Van a continuar tanto en el mundo espiritual como durante el milenio. O sea, no tienen una duración que fenece junto con nosotros. Entonces, esta es algo importante. Ahí no sé qué tanto cambio y esto que mencionas, hermano Charet, porque pues yo no tengo la bendición, ¿no? A la vista, ni estuve ahí presente, pero yo te puedo asegurar que lo que recibiste en ese momento, y lo que recibiste por escrito es un complemento de lo que el Señor tenía para ti. O sea, lo que el patriarca te dijo en ese instante, más lo que agregó quizá en el otro, es un complemento de tu bendición completo. Y qué bueno que pudiste recordar muchas de esas partes, que a lo mejor por algún error de transcripción no se grabó, no te sabría yo decir,
pero no necesariamente es que esté mal, sino que por experiencia te repito, a veces no son, bueno, en mi caso son problemas de redacción o de alguna muletilla a la hora de estar hablando. Eso es lo que sucede. ¿Alguna otra duda en cuanto a las bendiciones? Que creo que tenemos muchas en general, y esto es una de muchas de las principales, ¿no? Hay muchos hermanos que se les da la bendición, no la recogen, pasan los años, ahora ya en el sistema se puede pedir, desde el 2018 2015, ustedes pueden pedir su bendición patriarcal, porque recordemos que esas son las únicas bendiciones que conserva la iglesia. Veo que hay dos manos levantadas, una de la hermana Rocío Amaya y otra de la hermana Eugenia Saldaña. No sé si olvidaron bajarla o quieren No, quiero Vale. hablar, patriarca. Dígame. Hace muchos años, Sí. yo fui llamada para ser secretaria de un patriarca. Y yo recuerdo que así, o en aquel tiempo, se grababan las bendiciones patriarcales en un cassette. Y Ajá. había cosas que luego de repente, como que, o sea, por gramática, yo le llegaba a comentar al patriarca y le decía, es que patriarca, estaba usted, o sea, esto como que no, me decía él, así tal cual está, usted lo debe de poner, hermana. Yo lo que hacía era transcribirlas nada más. Y Yo entonces sé. yo le decía, ok, tal y como él me lo grababa, porque él me daba el cassette y yo en mi grabadora las mecanografiaba y así tal cual las transcribía. Y ahora que yo veo la media digo, no, es que aquí hay cosas como que no riman, pero ya después, al paso del tiempo, después de estarlas leyendo, o sea, como bien dice usted, era lo que el Señor tenía reservado para mí. Sí, a lo que le quería decir a la hermana, que sí, como él se siente inspirado y es lo que le da, y en su momento, ahorita no sé en la actualidad cómo si también las sigan grabando o cómo sea que las transcriban. En alguna ocasión alguien me decía que por seguridad o algo así, ya no tenían secretaria los patriarcas, que ahora ustedes mismos, o por el avance de la tecnología, ustedes mismos redactaban las bendiciones patriarcales. Ok. No, sí, mire, desde la época, y yo creo que era más difícil, yo creo que en las épocas anteriores, siempre había quien apoyara a los patriarcas cuando no había la tecnología, primero de esas grabadoras de cassette, pues tenía que tener alguien que tomaba, que sabía de taquigrafía, pues para poderla tomar todo esto, tenían apoyo, ¿no? Después indudablemente fueron estas grabadoras de cassette bueno, no sé si, ya veo que hay muchos jóvenes que a lo mejor ni las conocieron, ahora nos dan aquí son grabadoras digitales, entonces, sigue existiendo la posibilidad de que si el patriarca, por alguna circunstancia, necesita a una o un escribiente, normalmente piden que sea la esposa, si es que pudiera ser, para que ella lo transcribe. La verdad es que yo en mi caso personal, no quiero decir que tenga que ser de todos, no lo necesito y les voy a explicar. Yo lo grabo y efectivamente con la tecnología lo pongo en Word y le pongo que se vaya grabando, digo, que se vaya reproduciendo en Word, lo que se va poniendo ya se va escribiendo, y ya después ya voy haciendo las correcciones, porque indudablemente la computadora no me entiende bien todas las palabras, pues porque lo dije muy rápido o algo, y ya la voy limpiando. Ya no son las horas que se llevaba antes un patriarca, ahora desde que la pongo a grabar a que la termino, pues sí me llevo como una hora, porque hago 2 o 3 revisiones para las situaciones, pero sí siguen siendo, ahora ya son digitales. La instrucción es que al terminarse de subir, bueno, también ya cambió, antes se mandaban en valijas, se transcribían en la computadora o en una máquina de escribir, lo que fuera, en este caso computadora, se imprimían y se mandaban en valija al lago Salado para que se guardaran ahí en las montañas de granito. Ahora ya hay una página para patriarcas donde uno hace toda la transcripción y ya que la revisa y todo, la imprime uno y en ese mismo momento la envía directo a las oficinas de la iglesia allá
ya no tienen que pasar ni por el presidente de estaca, ni a la presidencia del área y irse en valija, se van a los 5 minutos de que uno ya lo mandó, ya está en Lago Salado toda la información. Entonces, sí, la tecnología ya está muy pronta. Lo que sí no recomiendan es que tengamos 2 grabadoras por si una falla. Entonces, yo siempre grabo con 2, por si se acabó la pila o se descompuso una, siempre es con 2 para que no se pierda esto. Veo que hay un comentario de la hermana Lourdes López, donde dice que en la mención patriarcal solo le dicen que es descendiente de José, no le dijeron si era de Efraín o Manasés. Tenemos que entender que muchos de los patriarcas anteriormente, y además por cuestiones de edad, a veces, aunque un patriarca puede ser llamado a partir de los 58 años de edad, pues a veces sucede que los llaman a los 90 años, entonces ya están más cansados, a veces cuesta un poquito más de trabajo entender, y pueden cometer algunos errores humanos. Aquí es muy claro el manual que nos dan. Lo que yo le sugiero, hermana López, es que solicite que el patriarca le dé una extensión sobre esto, porque sí tienen que aclararle. El manual, digo, no me voy a meter para cuestiones de tiempo a buscarle, pero el manual es muy claro aquí. No es suficiente con que le digan que es de la tribu de José. Así me pasó con una hermana del barrio. Ha sido un poco más complicado porque ella ni siquiera quedó en los archivos. Ella sí lo tiene por escrito, pero no quedó en los archivos, no lo mandó o algo pasó, se extravió el documento en el trayecto. Ella le ponieron que era de José, entonces ya se solicitó por medio de Global Service, que es allá en Lago Salado directamente, que se autorizara donde nada más se pusiera, y es la única de las excepciones, donde se pueda dar una extensión de la bendición, entre comillas, cuando no se mencionó el linaje o se puso que era nada más de José. Es la única excepción, porque hay algunos que dicen, es que el patriarca no me dijo que me iba a la misión y me iba a casar, yo quisiera que me pusiera más cosas. No. O sea, la bendición patriarcal no debe de ser de más de 2 páginas, o sea, una hoja por ambos lados, no debe extenderse más. Entonces, no van a poner ahí toda la historia de nuestras vidas, ¿no? Pero yo sí le sugiero que haga eso, hermana, si no después, digo, diciendo que estos manuales son reservados, nada más yo ya le diría con qué podía apoyar usted esta solicitud, porque si es necesario que sepa si es de Efraín o de Manasés, no se debe de decir solamente que sea de José, y esto está basado en instrucciones de la iglesia, entonces sí es conveniente que lo haga. Y hermana Rocío Amaya, ¿tiene la mano levantada? Sí, buenas noches. Buenas noches. En el 2011 me dieron mi bendición patriarcal. Sí. Entonces me cambié de casa por 2 ocasiones. El asunto es que no la encontré. Se me perdió, la extravié. Entonces, ya hace desde 2 años hablé con mi obispo de esta situación y se buscó, no se subió al sistema. Así como mencionaba antes, esas copias se enviaban al Lago Salado, pero también se podían extraviar en el camino, la paquetería, por todas situaciones. El caso es que me quedé sin mi bendición patriarcal, ya hablé con mi obispo, ya hablé con el secretario de estaca, con mi presidente de estaca, y pues me dice que ya no se puede dar otra, que solamente se da una sola vez y ya no se puede volver a dar. Y yo estoy así como que muy triste. ¿Por qué? Porque pues yo la quiero, yo la necesito. Mire, como son cuestiones administrativas, y son de otras estacas, yo no me quiero meter a opinar mucho. Yo le voy a decir lo que dice el manual. Si usted ya se metió al sistema. Sí. Y solicitó su bendición patriarcal, digo, ahorita no me meto aquí a la pantalla para mostrarles cómo hacerlo porque pues, acabaríamos a las 2 de la mañana, ya ¿no? seguí todos los pasos y no se subió, no hay nada, entonces todo se destruye, todas las grabaciones. Entonces, ¿usted no tiene una bendición patriarcal? No, no la tengo. Por eso no la tiene, ¿sí me explicó? No la tiene que solicitar. Mire, cuando existe una bendición patriarcal y el obispo, porque ahora el procedimiento
Antes el obispo mandaba la recomendación patriarcal, bueno, la recomendación para la bendición patriarcal nos las daba por escrito. Ahora ya se sube al sistema. A mí me aparece, el hermano tal de tal barrio está solicitando su cita y me aparece en el sistema inmediatamente. O sea, ya hay un sistema para patriarcas que está conectado con el obispo. Entonces, si usted ya tuviera una bendición patriarcal, al obispo no le permite subir la recomendación. O sea, no se la permite. O sea, aunque él quisiera decir, no, pues mire, le voy a echar la mano porque como que la que le dio el patriarca hace 20 años no le gustó. Pues le voy a conseguir una y vamos a hablar con... No se puede. El sistema no se lo permite. Porque yo también digo, ya nos han pasado varias experiencias en cuanto a esto. Le intentamos con esta hermana que les mencionaba, le digo, a ver, obispo, ponga el nombre de alguien que tenga bendición patriarcal. No se lo dejó subir porque sí aparecía en el sistema. Entonces, ¿qué sucedió? Tardaron casi 3 meses en resolver porque ni siquiera ya en Global Service sabían cómo resolverlo la persona. Entonces, tuvieron que investigar y ya me mandaron la carta donde, ¿usted sabe qué? Esto es una situación que su obispo se tiene que comunicar para autorizarlo en Lago Salado. Pero si usted no tiene una bendición patriarcal, se la tienen que dar. Es lo O sea, que yo le dije. es Y que me usted no la pasó con el tiene. presidente de Estaca. Y el presidente de Estaca me dijo, solamente será una vez. Pues sí, le dije, pero tiene que haber una copia, subirse al sistema. Ni se subió al sistema, ni está la grabación. Pues no la No tiene. existe nada. No. No la tiene. De hecho, yo les acabo de dar al matrimonio una bendición, a sus bendiciones patriarcales a los dos, hace, pues creo que aquí todavía las tengo, se las tengo que entregar este domingo, hace 10 días, porque además tenemos, dice el manual, después de darla, tenemos una semana para entregarlas. O sea, no es 15 días, un mes, 3 meses. Después de que la doy, en una semana tengo que estarlas entregando. Pero bueno, yo no me meto con la cuestión administrativa de Sustaca porque además, usted es muy claro, el patriarca no se mete en nada administrativo. Pero lo que sí le digo es que a estos hermanos, ellos se las dieron en ermita hace varios años, se inactivaron, y no aparecen en el sistema. Bueno, pues el obispo les dio la recomendación para que recibieran su bendición patriarcal, ya se las di, ya se las entrego por escrito. Pues mañana me quedé ver con ellos para entregárselas, por cierto, y ya. O sea, así es como funcionan las cosas. Sí, y ahí está poniendo el hermano Ordaz que se pide desde el sistema, pero el problema es que cuando se pide en el sistema, en el sistema no está subido, no se lo pueden mandar. Es que sí hay muchas bendiciones. Mire, cuando me ordenaron como patriarca, la hija del patriarca anterior me trajo un bonche como de 40 bendiciones que no habían entregado. La instrucción es que o se entregan o se destruyen. Todo lo que se graba, después de haberlo impreso, se debe de destruir. No debe de quedar nada. Entonces, si a usted no se la entregaron, pues porque la destruyeron y tenían que haberla mandado. Si no la mandaron, pues sí es necesario que usted tenga su bendición patriarcal. O sea, no le cambia en nada porque pues viene de Dios. O sea, lo que le va a decir Dios a usted, el Padre Celestial o Jesucristo, sobre De su hecho, linaje, va a ser lo mismo. eso fue lo que le dije yo al secretario, porque pues mi obispo me pasó con el secretario de Estaca y luego después del secretario me fui con el presidente y yo como soy muy terca, pues estuve dándoles mucha guerra. Entonces me dice, no, hermana, le dije, bueno, le digo, ¿qué sucede cuando hay un bautismo y se pierde ese registro? Se vuelve a realizar el bautismo, le digo. Y me dice el secretario, no, porque esa es una ordenanza y la bendición patriarcal es una bendición. Pero es que yo recuerdo mi linaje, yo lo tengo súper presente, le dije. Porque qué tal me dijo, si se lo cambian, no puede ser eso posible, entonces no tiene la inspiración. Bueno, me dio un agarre ahí con mi secretario y cuando vi el link, se trataba precisamente el tema pues del patriarca, dije, bueno, yo no sé qué puertas tenga que tocar, pero yo necesito mi bendición. Sí, mire, es parte de lo que su bendición seguramente le ha de haber dicho, que debe tener mucha paciencia, mucha longanimidad
mucho amor hacia los demás y al final de cuentas, pues no, quizás no la está leyendo, que sería importante que la tuviera, pero seguramente es parte de lo que el Señor sabía que iba a pasar. Y digo, a lo mejor es parte de la prueba que iba a recibir, que tuviera toda la paciencia y tranquilidad sin enojarse. Tranquila, yo la No, aseguro. no estoy enojada, soy de Sonora, perdón. Así hablamos acá, somos muy No, yo sé, atrabancados. pues, tengo mucha familia allá. No, pero yo sé que sí, no está enojada, pero No, no le gusta lo que está sucediendo, porque la bendición patriarcal es indispensable. O sea, no es algo así como que, bueno, pues si quiero no, es algo indispensable en nuestras vidas y el no tenerla, pues es como si le faltara, pues un brazo, y no es que hasta algo más, ¿no? Entonces, eh, ya después, si quiere, ahí le manda a Agricol su información y yo ya le digo, qué se puede hacer. ok, Pero usted la va a obtener, gracias. ¿ok? La hermana Mónica Montañez también levantó la mano. Ok, aquí pregunta la hermana Janet. Yo tengo mi bendición patriarcal, pero no aparece en el sistema y pienso que es porque está mal escrito mi nombre. ¿Debo solicitar una corrección o no importa? Mire, lo que puede hacer es que se mande, porque todavía se siguen mandando por valija allá a Estados Unidos para que quede capturado en el sistema, nada más con una nota aclaratoria. Se la deberían de mandar por medio del presidente Estaca Valija a las oficinas aquí en México, porque es importante que esas bendiciones queden registradas y que se guarden ahí en las montañas de granito. O sea, es importante. Entonces, es importante que sí, no tanto que solicite la corrección, bueno, van a corregir el nombre. Sí es importante que esté guardado ahí, pensando en que las futuras generaciones, o sea, sus descendientes, pueden perder ya su bendición cuando usted ya esté en el mundo de los espíritus. Los hijos o los nietos, yo tengo la de mi papá y la de mis abuelos paternos, yo la tengo porque la podemos pedir, las de línea directa. Entonces, pues es bonito tener lo que el Señor, las promesas que les dio, las advertencias y todo esto de nuestros familiares. Entonces, sería bueno que en el futuro sus descendientes la tuvieran y estuvieran en el sistema sin problema. Ya mandó ahí el hermano Pelé, cómo solicitar la copia de su bendición patriarcal. Es muy sencillo entrando con su cuenta de LDC.com, pero sí, hermana, solicite esto. La hermana Mónica ya abrió su micrófono. Hola, hola hermano, buenas noches. Buenas noches. Sí, justo le iba a preguntar eso, ¿qué hacemos o qué haríamos con las bendiciones de familiares fallecidos? Pero acaba usted de decirlo justo, o sea, podemos conservarlas entonces. Sí. De hecho, pues es parte de nuestra vida familiar y de todo ello. Ya, si usted no tuviera o alguien no tuviera la de sus papás ya fallecidos o la de sus abuelos fallecidos, las puede solicitar. Son los únicos que pueden solicitar, los de línea directa, no pueden solicitar el de un tío segundo, no, solamente abuelos, bisabuelos, los padres, pueden solicitarse, y imprimirla y y tenerla guardada. Yo tengo la oportunidad de tener la de mis abuelos y las de mi papá, y a veces me llama la atención leerlos y releer todo esto. Pero sí se puede. Muchas gracias. Ok, ¿alguna otra duda en cuanto a las bendiciones? Grisi, no sé quién es Sí, Grisi. buenas noches. Buenas noches. Sí, realmente, bueno, en mi caso no tuve esa dificultad, me la dieron en el 82 y estaba muy viejita. Me la dio un patriarca, un hermano que era ciego, y la verdad que fue una experiencia increíble.
Y hace como 3 años le pedí al secretario del barrio si podía tener una copia, cómo podía ser, porque ya de tanto doblarla habían partes que no se podían leer. Y fue a la computadora y no tardó nada, o sea que yo me sorprendí, digamos, y yo digo, bueno, voy a tardar como 2 meses, 3 meses, no sé, porque soy de la vieja escuela cuando todo llegaba por feo. Sí. Y no, me dice, espere hermana que ya se la imprimo. Y yo quedé con los ojos así como que... Ahora, mi pregunta es, mi mamá estaba inactiva, era bautizada y falleció en la pandemia. Ella nunca tuvo una bendición patriarcal. No se puede solicitar, ¿no? En caso, no. No hay bendiciones patriarcales vicarias. Ajá. No he leído nada al respecto, pero seguramente durante el milenio, al inicio del milenio, habrá esa posibilidad de recibir bendiciones patriarcales pues, para lo que reste del milenio, ¿no? Porque pues también tendremos que saber a qué tribu vamos a pertenecer o todo esto, ¿no? Pero sí, no, hermanos que no lo hayan recibido, no hay. Yo, desde que la recibí hace muchos años, patriarca que ha de acordarse agrícola y quizás hasta Héctor, que es más chico que nosotros, me la dio el patriarca Ruperto Pérez Cuevas. Yo tendría 20 años. Y lo que hice, para no andarla cargando, saqué lo que para mí consideraba más importante o trascendente, y en mi cartera, que ahorita la acabo de sacar, la tengo aquí en una hojita chiquita. Digo, en proporción a mi cartera, para que vean la proporción, es algo muy chiquito, pero ahí dice, algunas cosas que son, dice, sé humilde con ello, no pierdas el poder de la autoridad, debes orar siempre, X cosa, debes pagar tu diezmo, y lo traigo guardado aquí en mi cartera y la traigo cargando todo el tiempo, porque si de repente algo es como, por eso para mí la bendición siempre ha sido muy importante en el trayecto de mi vida, y es muy importante para todos. Sí, es importante tener la bendición. Como les comentaba al principio, les voy a hacer llegar por medio de Agricol, aparte de algunas, porque no son libros, son algunas hojas, pero que se han editado en los últimos 4 o 5 años, muy interesantes en cuanto a la bendición patriarcal, y nos va a dar una perspectiva totalmente diferente de lo que es. Tendremos otra visión de lo que es una bendición patriarcal. Y uno de ellos es que dice que la bendición patriarcal como si fuera un rompecabezas. Y bueno, no les digo más, porque si no después ni leen, se les platico toda la historia, pero la verdad es que está muy interesante. No, no, muy amable. Yo se los voy a hacer llegar ahí. Tengo algunos y ya se los tengo en PDF para que los tengan. Si no, pues ustedes los pueden ir leyendo desde sus dispositivos móviles. Está muy sencillo y muy interesante. Debemos reflexionar en cuanto a la importancia de la bendición patriarcal. Entonces, le voy a mandar primero uno agrícola y ya que lo hayan asegurado que sí lo leyeron, les mandamos el siguiente. Poco a poco más, porque si no, de repente los llenamos de muchos documentos, que yo supongo que este grupo se ve que es muy estudioso, entonces seguramente lo van a leer, lo van a meditar, pero es importante. Sí, Yo tengo una pregunta. Gracias. Ander. No puede pasar que, por ejemplo, las responsabilidades que te den en una bendición patriarcal sean muy diferentes como a tu personalidad o a tus virtudes personales. Sí. Por ejemplo, sí. No los das, te escucho. No sé, que a un chavo le guste mucho correr y le digan, vas a ser un superlector, ¿no? O algo así. No, por ejemplo, ¿no? Nada más, para no decir. Mira, te voy a decir algo que me sucedió hoy con mi hijo. Él pertenece a otra estaca allá en Tizayuca, Hidalgo, y el domingo lo llamaban como consejero del Quórum del Deres. Y entonces él estaba seguro que él, como siempre ha trabajado en obra misional, dice, pues me van a asignar la obra misional. Y hoy que llegó a la casa acá a visitarnos, me dice, ¿sabes qué? Ya me habló el presidente del Quórum del Deres
y me dijo que yo me voy a encargar de historia familiar y del templo. Me dice, ¿cómo? Pues yo no sé nada de eso. Y que quién sabe. Le digo, es que recuerda que el Señor no nos va a dar las cosas que ya sabemos o donde más habilidades tenemos. Nos tiene que dar responsabilidades donde más vamos a aprender. A esta tierra venimos a tener efectivamente algunas pruebas, pero para aprender. Entonces, si ya teníamos habilidades, pues es como la parábola de los talentos. Pues ¿de qué te sirve ser un extraordinario corredor y que tengan asignaciones de corredor? A quienes han servido en una misión sabrán que el Señor no les llama para que ustedes vayan a enseñar, los manda para que ustedes vayan a aprender. A una misión se va a aprender. Si comparten el evangelio, qué bueno, pero y los mandan a lugares donde van a vivir experiencias que dijeran, pero es que yo sé 25 idiomas y a mí me hubieran mandado a París porque yo manejo muy bien el francés y me mandaron a Timbuktu. Es que el Señor tiene pruebas preparadas para ti. Entonces, sí, seguramente el Señor da asignaciones para que uno aprenda. Recordemos que hay una máxima en la iglesia que cuando somos llamados, cuando algún llamamiento, valga la redundancia, normalmente no sabemos nada del llamamiento. Y ya cuando más o menos lo dominamos, nos relevan. Entonces, ¿por qué es? Porque venimos a la tierra a aprender. Esa es una realidad. Entonces, sí, en las bendiciones patriarcales seguramente van a venir algunas situaciones. Dices, pues es que yo no sé nada de eso. Pues entonces es lo que el Señor quiere que aprenda y es lo que hagas para que te vayas superando. Pues sí, ¿Estamos? Así es. sí. Gracias, Pati. Ok. Dice, si ya estoy grande y aún no se tiene la bendición patriarcal y la saco, ¿va a ser diferente si lo hubiera sacado de más joven? Indudablemente si lo saca a los 80, 90 años, porque de hecho hace poco leía a un hermano que le dieron su bendición patriarcal de 90 años, pues no van a venir, si ya se casó, ya tuvo hijos, pues no le van a hablar de promesas de que va a entrar en el templo a sellarse, pero recordemos que las bendiciones van a ser para lo que le reste de vida durante el mundo, durante el mundo de los espíritus y durante el milenio. ¿Es que va a ser diferente? Sí, que tiene que ser un poco diferente porque lo que no se pudo hacer porque, le repito, nos sacan, tiene que estar limitado a 2 páginas, o sea, son como 6 minutos. Una bendición patriarcal dura entre 6 y 8 minutos, depende de lo que vaya fluyendo el espíritu. Entonces, habrá cosas que el espíritu le esté dictando para la persona en ese momento. No hay más. Ahora, recordemos que, bueno, aunque hay un patriarca ¿y por qué surge la figura del patriarca? Nos metiendo un poquito la cuestión histórica. Cuando José Smith llama al primer patriarca de la iglesia, que es su papá, lo hace porque muchos miembros de la iglesia, sus padres no eran miembros de la iglesia o ya habían fallecido y no había quien les diera una bendición patriarcal, o sea, de padre a hijo, que es como se entiende. Entonces, esa era la intención original. Conforme va creciendo la iglesia, pues se empiezan a llamar, él fue llamado como patriarca de la iglesia, y hubo algunos patriarcas de la iglesia hasta, creo que fue por los años 70 cuando, ya ni me acuerdo, pero bueno, dejó de haber un patriarca general de la iglesia y ya después ya había patriarcas en la estaca, precisamente para que originalmente todos aquellos que no tenían padres, miembros de la iglesia, que hubieran fallecido, pudieran recibir su bendición patriarcal. El caso de lo que pregunta la hermana, bueno, ya no va a recibir la bendición patriarcal tal cual por el tiempo que pueda estar en la tierra, pero puede recibir bendiciones de salud, de consuelo, o de consuelo, o de cualquier otro tipo de bendición por las autoridades al sacerdocio respectivo. Y ya sé que no son lo mismo que una bendición patriarcal, que es así, viene de Dios, pero siempre va a haber algo que el Señor quiere de nosotros. La hermana Montañez pregunta, ¿qué grupo es? No sé a qué se refiere la pregunta. Bueno. Disculpe, y como mencionó usted que iba a compartir el PDF, quería saber lo va a compartir. Ok. Bueno, yo se lo voy a mandar a Grico porque yo seguramente él tendrá la forma de mandárselos, que él es el que, según esto entiendo, es parte de, forma este grupo. Entonces, para que él se los haga llegar toda esta
esta información y ya después se lo vayan subiendo. Sí, en cuanto la envíes, Alfredo, se las envío al grupo. Ujú. Ok, perfecto. Son 9:30, según veo. Si hubiera alguna otra pregunta, y si no, pues no quiero, yo me puedo Hermano, seguir hasta las 2, 3 de la mañana, yo no tengo problema. A ver, la hermana que dice, bueno, dice un teléfono Honor 50 Lite, Sí, igual buenas noches. como el mío. A ver, hermana. Bueno, una pregunta. Yo tengo mi bendición patriarcal desde antes que me vaya a la misión. Mi duda es, a mí no me dice en qué resurrección me voy a levantar. A toda mi familia sí les dice, a mí no me dice. Ah, ok. Es que a lo mejor usted no se va a levantar. Va a ser de los de, llegando a la avenida, nomás va a ser un abrir y cerrar de ojos, ¿eh? O sea, no le puedo decir exactamente porque, como le repito, la bendición patriarcal no dice todo lo que nos va a suceder, ni contempla, o sea, ya también pasó una hermana, dice, oiga, es que en mi bendición no dice si va a ser en la mañana, porque a todos normalmente, pues debe ser en la mañana de la primera resurrección, porque si no, pues algo anda mal. Todos esperamos levantarnos en la mañana de la primera resurrección. Seguramente a toda su familia así se lo dijeron. Hay dos posibilidades. El Señor no lo consideró pertinente mencionarlo en ese momento porque pues así iba a ser. O dos, pues usted va a ser de los que reciba a Cristo seguramente y entonces va a ser en un abrir y cerrar de ojos. No necesita levantarse, va a estar ahí presente. Ya he escuchado de muchos casos, entonces posiblemente así se dé. Ahora no sabemos la fecha en que venga Cristo, no, porque depende de nosotros si seguimos dormidos en el trabajo o apresuramos la obra para que ya venga Cristo. Eso depende de nosotros, no de el hermano Isaías. Isaías. Sí. Dos temas, hermano. Sí. Uno es una pregunta y otro es un comentario. Sí. Pregunta. ¿Qué hay de nuestros hermanos que tienen alguna discapacidad? Cuando digo discapacidad, puede ser, estoy pensando no solamente que son sordomudos, sino estoy pensando en aquellos personitas que tienen síndrome de Down, otro tipo de cosas. Ellos son candidatos a que puedan recibir una bendición patriarcal, es la pregunta. Y la otra es que yo creo que en la cultura sur debemos revisar este punto de lo que significa una bendición patriarcal y lo exquisito que es, de tal suerte que nuestros jóvenes y jovencitas, hijos o nietos, puedan ver esto con mucho aprecio. Como usted anda trayendo en su cartera el resumen o lo que usted considera importante, ahorita precisamente al mismo tiempo que le escucho, estoy leyendo la mía y pues sí, es de alto impacto, ¿eh? Cuando el Señor le habla a uno directamente. Entonces, yo creo que las bendiciones patriarcales deben estar en el lugar muy especial en la cultura sur, en la mente, en los registros, y deben leerse lo más frecuentemente posible y como familia, como hacer la cadena de fortaleza, como una bendición se cumple en la otra generación. Y es cierto que hay bendiciones que no se señala en mención patriarcal, pero hay muchas que quedan complementadas con las promesas de las ordenanzas del templo. Entonces yo creo que hay de lo general, lo que no está escrito seguramente ya está en nuestra bendición, se asume, pero yo creo que las promesas del templo cubren toda ausencia que no pueda estar allí, incluso las promesas de la resurrección. Es mi comentario. Gracias. Efectivamente, sí, muchas gracias, hermano. En cuanto a la primera pregunta, bueno, en cuanto a la pregunta, esto es lo mismo que con el bautismo, o sea, si no va uno a comprender lo que es una bendición, si no está en sus capacidades el poderla entender y poderla desarrollar, pues el Señor lo entiende. Pero sabría que eso lo tendría que determinar el propio hermano si tiene la capacidad y su familia cercana, ¿no? Hay gentes que para uno puede ser que tienen una discapacidad y a veces
entienden mucho mejor las cosas que nosotros, ¿no? Tienen una discapacidad física, pero no tienen discapacidad espiritual. Y a veces sí nosotros tenemos capacidades físicas, pero somos incapaces espirituales, ¿no? Entonces creo que por ahí habría que ver. Gracias. Ok, la hermana Ana María Juárez quiere hablar. Ok. A ver, hermana. La hermana Ana María Juárez. No la veo. Oh, ya se fue. No veo manos levantadas. Ok, ya levantó la hermana Montañez, levantó la mano. Sí, tiene Hermano, quizás ya lo menciona, pero como entré tarde, no sé. ¿Cuánto tiempo pasa desde que fallece un patriarca hasta que llama a otro? ¿Y cómo fue cuando usted lo llamaron? Cuando bueno, el Señor dijo que usted iba a ser el patriarca. Bueno, mire, hay diferentes circunstancias de cuando uno es ordenado y apartado como patriarca. Como les mencionaba, no es un llamamiento, sino es una oración. Se entiende que no es un llamamiento porque uno va a ser patriarca pues hasta que muera, tenga una incapacidad para seguirlas dando o haga algo que le limite a dar las bendiciones, o sea, que cometa alguna falta grave que ya lo limite. En mi caso particular, el patriarca que estaba en funciones antes que un servidor, él empezó a tener muchos problemas de audición, ya no escuchaba y empezó a tener problemas de salud. Él no ha fallecido, pero su misma problemática hizo que durante pues, casi un año dejara de dar bendiciones por la misma cuestión. Daba solamente a los que iban a salir a la misión, pero estuvo con complicación, entonces ahí no pasó que hubiera fallecido. Cuando estábamos en la presidencia de Estaca fue lo mismo. Tuvimos un muy buen patriarca que duró no sé cuántos años, pero yo creo más de 15 años de patriarca. Pero igual, por cuestión de enfermedad, ya no podía, porque era mayor de 90 y tantos años y la verdad ya tenía la incapacidad de poderlo hacer. Se llamó a otro patriarca que duró muy poco tiempo que falleció. Normalmente lo que hace, si fallece el patriarca, la presidencia destaca por medio del presidente destaca, después de oración y ayuno, pues ven quién pudiera ser el patriarca del estaca, mandan la sugerencia a la presidencia diaria y después se manda a la presidencia de la iglesia, porque la presidencia de la iglesia directamente es quien autoriza esto. De hecho, quien firma la ordenación es el presidente de la iglesia. Ahí tengo mi certificado como patriarca firmado por él. Normalmente, y ahora con la tecnología, ya no hay que hacer mucha vuelta. No pasa arriba de un mes en que se inicie todo este proceso. Pero como pues el presidente Estaca tiene que hacer una entrevista, sondear y ver cómo está todo ello. Recordemos que un patriarca, además de que él esté viviendo las normas del evangelio, tiene que tener una muy buena relación con la familia y esto se maneja así. Recordemos lo que le pasó a José Smith cuando estaba con la traducción, que tuvo ahí una pequeña diferencia con Emma. Estaba en el segundo piso él y baja para continuar con el libro Cowdery y baja y no puede continuar con la traducción. ¿Sabe qué pasa? Y no puede. Hasta que no sube a pedirle una disculpa a Emma, puede continuar con la traducción del libro de Mormón. Y lo mismo sucede con uno. Si uno no está
bien con la familia, si no le está llevando bien, sí se complica mucho la situación de uno para poder dar una bendición. La verdad es que por eso tratamos de que uno esté más tranquilo, más calmado, en cuanto a todo esto. Después dice, hermano, ya se fue a dormir la hermana Adriana, creo. Hermano, ¿usted es familiar Sergio Pagaza? Sí, es mi hermano el que me sigue. Es el hermano de Sharet. Después, cuando sientes que no entiendes tu bendición, aun cuando lees y relees, podrás ir con el patriarca que te ayude a entender mejor tu bendición. ¿Puede ser esto? Sí. Sí, sin duda. Aunque igual que sucede con las escrituras, porque recuerden que la bendición patriarcal es como nuestras escrituras personales. Yo puedo leer mi bendición ahorita y la voy a entender muchas cosas de una manera diferente a como la voy a leer en 5 años, porque mi situación, las circunstancias, lo que haya yo vivido, lo que estoy viviendo, va a ser diferente. Lo mismo nos sucede con las escrituras. Las leemos, digamos, cada 4 años repetimos el libro de Mormón, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, Doctrina y Convenios, y la leemos y esta escritura, y lo veo en mis anotaciones que hago ahí a un ladito de las escrituras, es que hace 4 años yo entendí esto, pero ahora estoy entendiendo esta otra cosa. Entonces, quizá lo que esté entendiendo ahorita la hermana bueno, sería un poco diferente, pero sí, quien le puede apoyar para comprender algunas situaciones es el patriarca, él es el que mejor. O la bendición patriarcal se puede compartir con el esposo o con los padres, y es quienes también le pueden apoyar. No es porque sea algo secreto, les comentaba, es algo sagrado. De hecho, cuando uno da la bendición, pueden estar los padres o el cónyuge, en casos hasta algunos hijos han estado ahí. Entonces, pueden apoyarle ahí para poderle entender la bendición, aunque recordemos que, y repito, son cosas muy personales que a veces ni el mismo patriarca las puede entender. Yo he dado algunas bendiciones que dije, pues no sé por qué dije esto al final, pero bueno, pues así lo quiso el Señor y así es, o sea, el Señor a veces, nosotros como patriarcas somos un instrumento, no damos literalmente. Entonces, hay cosas que sí me han sorprendido de lo que a veces he dicho y que llaman mucho a reflexionar. Ok. Agrícola, ya te subí ahorita uno de los textos que creo que son 16 páginas, te lo mandé por WhatsApp. Ya lo subí al grupo, Alfredo. Ok. Ok. Es que yo entiendo que a Agrícola le cuesta trabajo también decirme Alfredo, porque nunca nos mencionábamos así, pero bueno, ya en cortito será otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, no es que seamos diferentes, pero tenemos que acercarnos más en cuanto a ciertas acciones a todo ello. Tú me dices si nos seguimos. No, pues si ya no hay más preguntas o algún comentario, pues ya son casi 10 para las 10. No sé si hermanos tengan alguna otra pregunta o algún comentario. Pasaría el tiempo a la persona que va a terminar esta sesión. ¿Ya no hay más levantadas, Alfredo? No. ¿Puedo hacer una última pregunta, hermano Alfredo? Sí. Digo, aprovechar los 10 minutos, me parece también muy interesante. Hay casos muy especiales que les tocan a algunos. Perdón que me meta personal, Alfredo, pero algunos patriarcas tienen experiencias muy tremendas, muy especiales en cuanto a bendiciones patriarcales. Por ejemplo, los que han dado alguna bendición patriarcal a algún niño con
o digo, algún joven con retraso mental, ¿no? O algún casos así muy tremendos, muy diferentes. No sé si en tus muchas bendiciones que has dado, tuvieras algún caso especial para compartirnos. Perdón, espero que sea una pregunta adecuada. No, sí, la pregunta es adecuada, pero ha habido algunos casos, pero por la misma situación comentamos de lo sagrado, es algo que se tiene que quedar ahí guardado, ¿no? Lo que sí podría comentar, o que me ha llamado mucho la atención, y yo creo que es un signo de los tiempos, es que a la gran mayoría de los jóvenes, o sea, hombres y mujeres jóvenes, y aún algunos adultos mayores, o bueno, adultos solteros, los has, por alguna circunstancia, no sé, a 8 de cada 10, se les menciona la importancia de cuidar a sus amistades y de alejarse de sustancias nocivas. Entonces, yo creo que, como mencionaba, es signo de los tiempos. La juventud, seguramente el Señor sabe que va a ser muy atacada por medio de sus amistades, y el consumo de sustancias ilícitas está muy cerca de todos ellos. Entonces, eso es lo que podría comentar. Situaciones muy particulares y personales, bueno, por la misma cuestión sagrada de las cosas, pues no es recomendable, porque además igual lo menciona el manual, eso es algo particular, pero si no, no habría problema. Hermana que tiene un Huawei, no sé quién es la hermana que levantó la mano. Ok, ya la veo. Yo, Ok, hermana. yo. El tiempo que ha sido usted patriarca, ¿se le ha dificultado alguna vez dar una bendición? Sí. Yo creo que, bueno, una por cuestión personal, yendo hacia la estaca para dar la bendición, hubo ahí un imprudente que se me atravesó y me pegó en el carro, y aunque pues uno debe de tener calma, de todas maneras no deja de contrariar eso, y tarda un poquito en tomar el tiempo para relajar. Y dos, a veces con el entusiasmo de los obispos de animar a los hermanos de la importancia de la bendición patriarcal, y eso ha hablado en 2 ocasiones, ha sucedido, que a veces mandan a los hermanos sin estar preparados. Y sin estar preparados me refiero a una cuestión de madurez. No hay una edad exacta en la que uno debe de tener su bendición patriarcal. Yo diría que ya a partir de los 14, 15 años, si más o menos se está preparado para que lo puedan comprender, porque debe de ser así. Y en adelante, bueno, pues ya lo que puedan vivir. Pero hay muchos que no han entendido todavía lo que es la bendición, y se siente diferente. Cuando se está dando la bendición, se siente diferente, fluye de manera diferente el espíritu. En todos casos, fluye el espíritu, pero hay unas jóvenes y jóvenes también varones, y estoy hablando de ellos principalmente porque son la gran mayoría que le he dado. El espíritu pega muy fuerte, o sea, hay momentos muy fuertes en cuanto al sentimiento espiritual, y hay otros que no, por más que trata uno, siente que su espíritu no está preparado para lo que va a escuchar, y no, y a veces creo que es una situación, yo no puedo negarle la bendición a alguien que el obispo me la está recomendando, o sea, eso ya es la responsabilidad del obispo, ¿no? Pero yo sí he visto 2 casos, o he tenido 2 casos, donde no he visto la madurez en estos jóvenes como para tenerla, ¿no? Entonces, sí, sí, el espíritu, y es muy notorio, se siente diferente, o sea, se siente totalmente diferente. Ok, hermano, muchísimas gracias. Fue muy interesante saber y me ha aclarado muchísimas cosas ahorita también. Le agradezco. No tienen por qué, hermano.
Dice, ¿cómo se puede preparar uno para recibir la bendición patriarcal? Ok. Dice, Irma, se han publicado los discursos de la Isabel Snow. Dice que no se ha publicado su bendición patriarcal de la hermana Snow. No. Efectivamente no se han publicado. Normalmente no se publican las bendiciones patriarcales, porque repito, por lo sagrado que tienen. A veces se mencionan algunas particularidades de alguna bendición, pero no se deben de publicar por lo sagrado que contiene. ¿Y cómo se puede uno preparar para la bendición patriarcal? Bueno, en parte de los escritos que les voy a estar mandando por medio de Agricol, van a ver ahí en cuanto a la preparación, pero les puedo decir en general, primero hay que leer las escrituras, o sea, estar en la lectura. Dicen que uno sí tiene que ir en ayuno con ropa de domingo, o sea, no van a recibir cualquier cosa, sino en ropa de domingo, habiendo estado estudiando las escrituras y estando lo más arrepentido posible que tengan de alguna falta, algún pecado que tengan ahí. Entre más espiritualmente estén preparados, más elevado puede estar su espíritu. ¿Y qué tan importante? Recordad que la suspensión patriarcal es muy, muy importante. Muy importante. Debemos estarla leyendo y releyendo, porque es nuestra guía, y de repente nos olvidan muchas cosas. El ajetreo de todo, del diario vivir, hace que nos olvidemos de algunas cosas importantes y de promesas que tiene el Señor en las bendiciones patriarcales. Entonces sí es importante que podamos estarlo leyendo. Bueno, ahí dice la hermana, pues es lo mismo, es leer las escrituras, ayunar con ropa de domingo. Bueno, hay que ir con ropa de domingo y arrepentirse, ¿no? Esto es algo continuo, ¿no? Estar viendo toda esta parte del arrepentimiento, que digo, es parte de lo que tenemos que hacer, pero así debe de ser ello. Ok. Ok. No veo. Ya no veo manos levantadas. Ok. Veo ahí. El hermano Ángel Reyes. A lo mejor es alguien que conozco. Bueno, Agrico, parece que ya no hay preguntas. Bueno, siempre va a haber preguntas en cuanto a esto. Pues muchas gracias, mi querido hermano patriarca, amigo Alfredo Pagaza. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo, su disposición. Fuimos casi 60. Tienes buen rating, mi querido Alfredo. Bueno, pues le paso el tiempo al integrante del grupo que va a terminar esta sesión, y con tu autorización la vamos a subir a un canal que tenemos de YouTube para que la vean y te la notificaremos. Ok. Muy bien. Sale pues. Adelante, muchachos. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Gracias, querido hermano, por su ponencia, excelente como todas. Y bueno, pues le pedimos la última oración a nuestra querida hermana Jessie Terrón, por favor.